Tardes. Nuevamente hoy en otra de las entregas que tenemos en nuestro canal Conozcamos de Cuidados Paliativos, canal dirigido, nuevamente les repito, a los pacientes que tienen enfermedades crónicas terminales y a los familiares que de alguna manera tienen que vivir y sufrir junto con los pacientes todo lo que conlleva la enfermedad y el sufrimiento alrededor de ella. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy álgico y es un tema en el que no quiero realmente tocar susceptibilidades porque quisiera hablar un poco acerca de la muerte. Y quiero alejarme específicamente de las creencias religiosas que tienen la gran mayoría de personas en relación a este tema, básicamente porque todo lo que crean alrededor del tema es válido, independiente de si estamos o no estamos de acuerdo con las demás personas. Es un hecho el refrán que lo único cierto que tenemos nosotros es la muerte y lo único que no tiene solución es la muerte. Pero también es cierto que el paciente, algunos científicos dicen, empieza a morir desde el momento que nace, pero muere cuando cesa de respirar, cuando deja o cuando da su último aliento. Entonces, la razón por la cual quisiera hoy hablar de la muerte es porque he visto en los pacientes que tratamos nosotros en cuidados paliativos muchas veces que al paciente con cáncer, desde mucho antes de haber muerto, ya se le ha dado su estocada final y muchos médicos han optado por determinar sin ningún tipo de competencia el tiempo que le queda por vivir a cada persona. Es mi concepto que los médicos no tenemos ni la competencia ni tenemos la responsabilidad de decirle a los pacientes cuánto tiempo le queda por vivir. Si el médico lo tiene muy claro, lo puede guardárselo para él mismo, pero no se imaginan el impacto tan grande que puede traerle a una persona que alguien que se supone está para ayudarle le diga a uno que ya no hay nada más que hacer y que le queda de vida una semana, un día, 15 días, un mes, etc. Les digo que no es nuestra competencia porque no va a cambiar en nada el tratamiento que nosotros hagamos con los pacientes, pero sí puede cambiar muchísimo el pronóstico porque sabemos que la depresión puede hacer que un paciente renuncie a continuar un tratamiento o incluso la misma depresión hace que la respuesta al tratamiento deje de ser la misma que si tuviera un pronóstico de vida diferente. Yo creo particularmente que esa es una noticia que el médico debe guardarse para sí mismo. Yo creo que
como, como parte de no solo la autonomía, sino de la privacidad del paciente. El médico tiene que respetar eso y no tiene ese derecho, porque estoy absolutamente seguro que ningún médico quisiera que ni a él ni a ningún familiar se lo dijeran o lo trataran a veces de la manera como tratan a los pacientes en un estado terminal. El hecho de que el paciente tenga un estado terminal no implica que el paciente esté muerto. Yo trato de repetir una frase que pues, obviamente no es mía, pero que es muy cierta, y es que la vida del paciente, tanto la que ha vivido como la que está viviendo y la que le queda por vivir, es igual de importante. Muchas veces el tiempo que le queda al paciente, por poco que sea, le sirve al paciente para que pueda organizar las cosas que en el plano terrenal quedan pendientes por organizar. Entonces no es ni nuestra labor, ni mucho menos nuestro derecho, acabar con la esperanza de los pacientes. Creo que nosotros podemos hacer muchas cosas con el paciente, obviamente con el permiso del paciente, menos quitarle la esperanza a una persona. Eso no, o nadie tiene el derecho de hacer eso, y nosotros mucho menos. Nuestra labor es una distinta, y es ayudar hasta donde la ciencia nos lo permita, e incluso hacer nuestro mayor esfuerzo para que el paciente pueda estar lo más confortable posible hasta en sus últimos momentos. Pero no se imaginan, cuando están ustedes en cuidados paliativos, el impacto y el daño tan grande que se le hace a un paciente cuando se intenta adivinar, porque eso no es otra cosa sino tratar de adivinar cuánto le queda al paciente. ¿Qué puede pasar si el médico adivina? ¿Sería mejor? ¿Sería mejor médico? ¿Qué pasa si el médico se equivoca? ¿No es el médico valioso que era anteriormente? En otras palabras, este tipo de noticias no tienen ninguna validez buena ni mala para el médico, pero sí puede ser catastrófica para el paciente. Entonces, hoy, más allá que hablar de la muerte, quería hablar de esa noticia que nosotros muchas veces, de manera no intencional, creo yo, porque no creo que a veces los médicos, o no creo que los médicos queramos hacerle daño a los pacientes. Muchas veces lo hacemos sin pensar, pero a veces es importante detenerse y pensar el daño que podemos hacerle a un núcleo familiar cuando eso ocurre. Vamos a hablar de muerte en otra sesión. Hoy simple y llanamente quería expresarme o expresar mi concepto acerca de esa noticia, porque veo
con gran preocupación que los médicos queremos tratar de volver la muerte un fenómeno apropiable y determinar cuánto puede vivir o no el paciente. Y eso no es una labor del médico. Espero que los que compartan esto pues lo repliquen. Los que no lo compartan podemos generar algún grado de discusión sana, ¿sí? Pero creo que el mensaje es muy claro. Nos seguiremos viendo. La próxima charla vamos a hablar específicamente de la muerte y el cambio que se tiene actualmente del concepto de muerte por parte de los médicos y por parte de los pacientes. Entonces los espero nuevamente en otra sesión de Conozcamos de Cuidados Paliativos. Muchas gracias nuevamente. Mi nombre es Luis Fernando Enciso. Hasta luego.